Bueno, hasta aquí, ¿cómo les ha parecido? ¿Entendieron algo? ¿Aprendieron algo? ¿Les llegó algo al corazón? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y por ahí dijeron una frasecita, la Biblia es una biblioteca, ¿cierto? Es un compendio de libros de varios autores, de varios escritores, pero un solo autor. Bueno, seguimos con la exposición de mi profe Vanesita con las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Han escuchado algo de eso alguna vez? Levante la mano los que han escuchado las tesis de Martín Lutero. Pero no sabemos muy bien de qué se trata, ¿cierto? Entonces mi profe Vanesita nos va a instruir un poquito. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo voy a ser muy rápida con lo de las 95 tesis, pero imagínense que es que tengo un personaje bíblico acá. ¿Ustedes saben quién es? Imagínense, ya sabían que venías. Es la reina Esther. Entonces ella nos va a contar un poquito acerca de su vida. Vamos a estar muy atentos a eso. ¿Listo? Hola, yo soy la reina Esther. Mi tío es Mardoqueo. Soy reina. Mírame a mí si quieres. ¿Sí? Sí puedes. Mira que todos sabían que venías. Hola, yo soy la reina Esther. Soy reina porque gané un concurso de belleza. Pero para eso tuve que enfrentar varios enemigos, como la reina Basti y el general Amán. Pero ellos no solo querían acabar conmigo y con mi tío, sino con todo mi pueblo, el pueblo de Israel. Así que mi tío me enseñó a cómo usar los talentos que Dios me dio para salvar a mi pueblo. Y yo les quiero contar que todos tenemos dones, talentos, cualidades que Dios nos dio y hay que ponerlos al servicio de los demás. Qué bonito, ¿no? Qué bonito ver que nuestros niños también. ¡Viva! ¿Ya estás más tranquila, reina? Sí. Ah, bueno. Gracias a estos súbditos, ¿cierto que sí? Ah. Bueno, yo les voy a contar un poquito acerca de Martín Lutero. Así como tenemos aquí a nuestra reina, Martín Lutero también fue alguien muy importante dentro de la construcción de nuestra Biblia, de la que tenemos hoy día. Él fue un monje católico alemán que se le ocurrió, o no se le ocurrió, más bien se dio cuenta de lo que estaba pasando en la iglesia de ese momento. En 1517, en la iglesia de Wittenberg, él clavó 95 tesis. ¿Qué eran esas 95 tesis? Uno dice 95 y eso es mucho. Ahorita la hermana nos va a cansar con una cantidad de cosas. No, era algo muy sencillo, pero que estaba resumido, eran unas proposiciones que estaban resumidas para decir una sola cosa acerca de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Estas 95 tesis eran proposiciones en forma de queja que él hizo para reformar unos eventos que estaban ocurriendo dentro de la iglesia que se llamaban de indulgencias. Se habían inventado una palabrita que decía purgatorio. ¿Y este purgatorio qué era? Era un tiempo transitorio entre el mundo
de los vivos y el mundo de los cielos. Entonces, mientras estaba ya la persona que moría, ¿m? Entonces la Iglesia Católica estaba cobrando unos dineros para que les dieran una carta de una carta de indulgencias. Era como un diploma, digámoslo así. Ni siquiera era en papel, ¿cómo lo llamamos aquí? Papel bono, papel fino, no, era una hojita muy sencilla que firmaba el papa de ese entonces, o los cardenales, o los que estaban al frente de la iglesia en ese momento, ¿sí? Y resulta que a cambio de una cantidad de dinero por una serie de sacrificios, la Iglesia Católica da un documento acreditado, una reducción de años para la purificación de sus pecados. Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero? Decir, no estoy de acuerdo con esto, y empezó una serie como de estudios para decirles a los que estaban ahí, eso no puede seguir así, todos tenemos acceso a la Biblia. Les voy a resumir lo que aprendí de esto en una sola palabra. Si nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener una Biblia en casa, que hay en algunas casas que se tienen hasta 3 Biblias, un Nuevo Testamento por mínimo, y usted ni siquiera abre una hojita y la estudia, imagínese todo lo que tuvieron que hacer estos hombres y mujeres que sí pagaron un precio para que hoy tengamos este libro completo en nuestras manos, y que usted no aprecie ni siquiera una porción de esta palabra tan preciosa, que ni siquiera es de humanos, es una palabra divina. Por eso, niños, lo que les dijo la profe Dayan, díganle a sus papás que les compren una Biblia, porque esto es vida para ustedes y vida para nosotros. Amén. Listo, un aplauso otra vez para la reina Esther. Bueno, damos la gloria a Dios. La palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para corregir, ¿cierto? Para enseñar, instruir en justicia. Sigue mi profe Yanir con la exposición de la armadura de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Invito a los 5 chicos que van a hablar que se hagan a este ladito. Vamos, muchachos. Samuel. No se meten. Miren a las personas, salúdenlas, díganle hola. Bueno, nosotros somos el grupo Teens y nos correspondió hablar sobre la armadura de Dios. Aquí la tenemos, pero también la quisimos plasmar en este observador. Entonces, ¿qué es la armadura de Dios? Es una explicación de las 6 partes de protección que Dios da a los creyentes para enfrentar las acechanzas del diablo. Se enseña que cada pieza representa una virtud cristiana que ayuda a defender de las tentaciones del maligno, de aquel que solo quiere la maldad para nosotros. Pero en la Biblia nos enseña que tenemos una armadura para colocarnos. Los soldados romanos, para salir a la guerra, ellos se colocaban su yelmo, se colocaban la coraza. Esta es la coraza, ya la vemos. Tenían el escudo, tenían el cinturón de la verdad y se ponían las sandalias. Entonces, cada uno de estos chicos va a explicar cada parte de ella, porque es importante en la forma negativa o en la forma positiva. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el yelmo, que es el casco. Buenos días, iglesia.
Hoy les venimos a decir sobre el casco de la salvación. Primero, un ejemplo. Gedeón fue juez de Israel, ¿no? Y tuvo un hijo que fue juez de Israel también. Y ese hijo murió porque le tiraron una piedra en la cabeza y no traía casco. Por eso es importante traer un casco si eres guerrero. Pero no es que todos los días andemos con cascos ni sombreros, nada, es en el espíritu, no es esta carne física. Bueno. El enemigo quiere que nuestra mente pensemos en algo malo. Esto va a ser pecado. Ya, gracias. Bueno, si el soldado romano no salía con su casco, era presa fácil para los enemigos dar en la cabeza. El casco protege la cabeza y el rostro del soldado. A nosotros nos protege la palabra de Dios. Si no tenemos el casco, el yelmo de la salvación, vienen esos malos pensamientos y que nos dicen, tú no puedes, no vales nada, tú eres lo peor. Entonces, como no tenemos el casco, el yelmo de la salvación, pues esas palabras nos van a afectar. Y entonces nos vamos a creer esas palabras que dice el enemigo. Pero si tienes el yelmo, eso nos va a proteger de los dardos del enemigo. Amén. Listo, seguimos con la coraza. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Hoy les voy a hablar sobre la coraza de justicia. La coraza de justicia protege el corazón. Protege el corazón. No, espere, todavía no. No. Protege el corazón y no de la rectitud propia, sino de la justicia verdadera y perfecta de Cristo. Esta coraza protege espiritualmente el corazón y de las acusaciones del enemigo, que es la culpa, la vergüenza y el pecado. Por eso nosotros tenemos que guardar nuestro corazón con la coraza, protegerlo, porque si no, nuestro corazón se puede contaminar de eso. Y hay un versículo que dice, Efesios 6:11, que dice, vestidos de la armadura de Dios, para que podráis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Listo? Muy bien, gracias. Lo dijo todo. Si no nos colocamos la coraza de justicia, para el soldado romano, si le hacía esa parte, mortal, porque ahí le daban y caía muerto. Entonces tenemos que andar con la coraza para que nos protejan de esos sentimientos del corazón, de esas emociones que a veces nos juegan un poquito mal. Entonces tenemos que fortalecernos, ¿listo? Y teniendo la armadura de Dios podemos evitar las acechanzas del diablo. Amén. Listo, seguimos con el cinturón. Nos protege la voluntad. Satanás pelea con mentiras. Solo los creyentes tienen la verdad de Dios. Muy bien. Si el cinturón no se lo colocaban los soldados, se podía caer el traje y era mortal. Entonces nosotros tenemos que ponernos el cinturón y apretarnos bien las vestiduras para que podamos salir y llevar la palabra de Dios. Un versículo que era un lema para los exploradores en otra iglesia era todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Si hay virtud, en esto pensar. Entonces era un lema que siempre los chicos tenían que aprendérselo. Tenemos que pensar en cosas positivas, en todo lo que sea bueno. Y a veces dejamos
de ponernos el cinturón y hacemos otras cosas que no debería hacer. ¿Listo? Entonces, la armadura de Dios, tanto en los guerreros romanos como en nosotros, los guerreros espirituales, es muy importante. Amén. Listo, seguimos con el escudo. Buenos días, mi nombre, para los que no me conocen, yo soy Christopher Alexander Enriquez Escalona y a mí me tocó el escudo. Bueno, el escudo en lo espiritual nos protege de las acechanzas del enemigo y de los dardos de fuego. Y nuestra protección es Dios. Nuestro escudo es Dios y ya. Bueno, el escudo era tan importante porque a mí me gusta ver esas peleas así que son de acción, y el escudo guarda mucho al soldado, lo ayuda a protegerse. Entonces, aquí el escudo de la fe es apoderarnos de esa fe y decir, no vamos a dudar, no vamos a ser incrédulos, no vamos a ser acusados, porque el escudo nos protege. ¿Cómo nos protege? Pues leyendo la palabra de Dios. Si no tenemos ese escudo, tenemos presa fácil para el enemigo, y todos aquellos datos que nos mandan negativamente, pues los vamos a aceptar, y es ahí donde el escudo de la fe nos ayuda a protegernos. Hay 5 partes de la armadura de Dios que nos protegen, y una es la que nos ayuda a defender. Amén. Entonces ahora seguimos con las sandalias. Buenos días. A mí me tocó las sandalias y necesitamos las sandalias para poder ir a llevar las nuevas de la salvación a los demás. Listo. Efesios 6 dice al comienzo. Celestica, ¿me la puede pasar un momentico? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigan. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sigan. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Apresto significa proclamar el evangelio. Si no tenemos las sandalias, pues difícilmente vamos a poder salir. Tenemos que tener, así como tenemos la armadura, la coraza, el cinturón, el escudo, tenemos que tener las sandalias para ir y llevar la palabra de Dios. Si no estamos dispuestos a ponernos las sandalias, si no aprovechamos bien el tiempo, el diablo se va a hacer de las suyas. Para estar preparados y llevar la palabra de Dios, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Cuando vamos en el Transmilenio, en el sí, en el trabajo, y sentimos que tenemos que hablarle a la persona que está al lado y no lo hacemos, no estamos preparados. Entonces tenemos que estar preparados para decirle a la persona que Dios lo ama mucho y llevarle esas nuevas de salvación. Amén. Bueno, esa es la armadura de Dios, pero también está la Biblia, la cesta. La Biblia es, la espada es la palabra de Dios. La espada, esos guerreros con toda le dan al enemigo, ¿no? Y le hunden esa espada ahí y que quede bien muertico. La Biblia nos enseña, nos equipa para poder defendernos. Esta es la arma que nos ayuda a defender. Los demás nos protegen del enemigo, pero esta es donde lo podemos enfrentar y decir, la palabra dice tal cosa, como lo hizo Jesús en el desierto. Entonces la palabra, ¿qué hace? Nos equipa. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice, ya no lo aprendimos, ¿cierto? Todos. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? ¿Para qué más? ¿Para qué más?
Amén. Entonces, esa es la que nos ayuda y nos cambia, nos equipa para ir y enfrentar al enemigo. ¿Qué hace la palabra de Dios en Juan 17:17? Nos santifica. Nos santifica, dice, en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. También, ¿qué hace? Produce. ¿Qué produce? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También nos alimenta. Primera de Pedro 10:17. Es el alimento. Es la leche espiritual, es la miel, todo eso que hay símbolos de la Biblia donde dice que habla de la miel, de la leche, del pan, todo eso nos alimenta en la Biblia. También nos discierne en Hebreos 12, nos ayuda a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y también nos ayuda en Salmos 119:11. Nos ayuda, pero también la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. El consejo que yo les doy es escudriñar la palabra de Dios. Si usted quiere vivir bien, si usted quiere que le vaya bien en todo, en su trabajo, en el hogar, en su estudio, en todo lo que usted haga, lea la Biblia. La Biblia le dice a uno cómo ser, cómo hacerlo. Entonces, el mejor libro que le puedo aconsejar que lea es la Biblia. Ese es el mejor libro. Y un versículo que les quiero dejar es en Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, de día y de noche tenemos que escudriñar las palabras de Dios para hacerle frente al enemigo y poderlo derrotar. Dios les bendiga. Bueno, seguidamente viene la hermanita Dani, que nos va a hablar acerca del arca de Noé. ¿Quién ha escuchado esa historia tan bonita? Levanten la mano. Ah, bueno. Bueno, hermanas, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Qué les ha parecido todo? No, bien. Eso como que la danza los dejó sin ánimos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Quién vive? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar. Amén. Hoy vamos a hablar de una historia que ya todos sabemos. Yo creo que la mayoría aquí ha leído esa historia. Alce la mano quien no ha leído la historia del arca de Noé. Ay, la mayoría ha leído esa historia. Bueno, entonces hoy vamos a recordar esta historia. Hoy vamos a hablar acerca de Noé. Principalmente quiero que me responda por ahí una personita. Bueno, ¿dónde se encuentra la historia del arca de Noé? Ojo, hay premios, así que ¿quién da más? Sí, bien. Sí, pero hay un inicio y hay un final. ¿Dónde comienza y dónde termina? Adrián, cuéntame. Muy bien, bravo, Adrián. Bueno, entonces, esta historia inicia en Génesis 6 y termina en Génesis 10. ¿En dónde inicia? Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de Noé. Noé era un varón justo. Esto lo encontramos en Génesis 6:9 y nuevamente en Génesis 7:1 nos cuenta que Noé era justo y perfecto en su generación. En Génesis 6 nos cuenta que el hombre empezó a multiplicarse y empezó a llegar la maldad. Los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran guapas, entonces decidieron coger esas mujeres. Y en ese momento pues empezó a llegar
más fuerte la maldad porque pues recordamos que desde antes, desde Adán y Eva empezó el pecado. Entonces, Noé era ese varón el cual Dios halló gracia y entonces hizo un llamado y le dice a Noé, vas a construir un arca, y le dio unas indicaciones y unas especificaciones. Pero antes de eso les quiero contar, las especificaciones. Ven por aquí, amiga mía, me contaron que tú investigaste esto. Cuéntanos, recuérdale a ellos, todos ellos, porque ellos han leído la palabra. Cuéntanos cuáles son esas especificaciones del arca. Bueno, pues el arca tenía que medir de longitud 300 codos, que en metros es más o menos 135 metros. De ancho tenía que medir 50 codos, que equivale a 22.5 metros. Y de altura tenía que medir 30 codos, que equivale más o menos a 13.5 metros. Esto comparado con un Transmilenio de longitud, se necesita más o menos 5 Transmilenios, porque un Transmilenio mide aproximadamente 27.2 metros. De ancho, un Transmilenio mide 2.6 metros y equivale a más o menos 14 Transmilenios para que logre el ancho del arca de Noé. Y de altura, un Transmilenio mide 4.2 metros y para la altura del arca se necesitó aproximadamente 3 Transmilenios de altura. Gracias. Entonces, recordemos, necesitábamos ¿cuántos Transmilenios de largo para medir la longitud? 5, muy bien. Entonces, 5 Transmilenios de largo, así medía el arca. De ancho, ¿cuántos Transmilenios? 14, muy bien. Y de alto, 3. Entonces ya vemos qué tan grande era el arca, ¿verdad? Nos dice, ¿ustedes sabían ese dato? ¿No lo sabían? Bueno, lo invito a que se lo lean Génesis 6:15, ahí encuentra la especificación, cómo Dios le dio a Noé esa indicación paso a paso. Ahora, les quiero contar un poco también de qué material fue hecho este arca. ¿Algunos saben? De madera, muy bien. ¿Qué más? De brea, muy bien. ¿Ustedes saben qué es la brea? Bueno, les voy a contar. Esto es un dato curioso para que usted igual no se quede con lo que le estoy enseñando, sino que vaya y escudriñe la palabra, lea, googlee, busque para que aprenda un poco más de la palabra, ¿no? Entonces dice, la brea es una sustancia impermeable y pegajosa. Entonces, anteriormente, en esas épocas, cuando construían barcos, utilizaban esa brea que se saca de la destilación de los árboles. Entonces ellos hacían un procedimiento con fuego, sacaban esa brea y empezaban a pegar por dentro y por fuera, tal cual como dio Dios la indicación a Noé, por dentro y por fuera, pues para que no pasara el agua. Adicional, la madera que se utilizó en ese tiempo, porque pues yo estuve investigando, igual pues, si ustedes me pueden ayudar con ese dato, se los dejo de tarea. Esa madera era madera gofer. Más o menos en esta actualidad es como una madera cipre o una madera de pino, más o menos. Pero pues según las estadísticas ya no se encuentra ese árbol en la actualidad. Pero lo podemos asemejar al pino o al cipres. Ahora, ya hablando de esto, les quiero contar otro dato súper curioso. Entonces, bueno, ya hablamos de que
Dios le dijo a Noé que construyeran un arca con tantas especificaciones. Se me olvidó contarles que el arca tiene 3 pisos. 3 pisos. Ahora, después de eso, Dios le dijo que iba a haber un diluvio y que iba a desterrar a todo espíritu de la tierra, todo ser que respirara en la tierra. Entonces, con esto, le dio nuevamente otras indicaciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles fueron esas indicaciones? ¿Quiénes se fueron en el arca? La pregunta es, ¿cuántas personas? ¿Quién da más? A ver, vamos a calcular. Vamos, espera, stop. Vamos a sumar y a restar y a hacer divisiones acá. Entonces está Noé y su esposa, ¿cierto? Tuvo 3 hijos, ya les cuento cómo se llaman esos 3 hijos. Se llaman Sem, Cam y Jafet. Entonces ahí van 5, ¿cierto? Y dice la palabra que también iban las mujeres de sus hijos. Entonces ahí van, ¿cuánto es 5 más 3? 8, muy bien. Entonces iban 8 personas en el arca más los animales. Les voy a contar un dato súper curioso de esta indicación que Dios le dio a Noé. Entonces, amigos, ¿cómo están? Cuéntenos ustedes qué investigaron acerca de esta indicación. Está meditando, espere que está meditando la palabra, ¿ok? Bueno, él me va a leer un versículo que encontró en la palabra. Lo encontramos en Génesis 7:2 y dice lo siguiente.
De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Bueno, ¿cuántos creían? O bueno, yo no sé, pero cuando a mí me contaron esta historia del arca de Noé, a mí me dijeron que por especie solo subía una pareja. Y empezamos a investigar con los niños y nos dimos cuenta que había una clasificación. Estaban los animales limpios y los animales no limpios. Y de los limpios entraron 7 parejas y de los no limpios entraron una pareja. Entonces la pregunta es para ustedes, para que sigamos sumando. ¿Cuántas parejas entraron por especie al arca? 8. ¿Ustedes sabían ese dato? ¿Ustedes sabían que por pareja entraban 7? Por especie, perdón, entraban 7 parejas. ¿Ustedes lo sabían? Un dato curioso, ¿verdad? Entonces sabemos que en el arca muchos animales, no nos pongamos a hacer multiplicación porque no terminamos. Entonces, ahora, después de esto, después de que el Señor le dio esta indicación y después de que entraron las parejas, les voy a hacer unas preguntitas aquí que se me ocurre. ¿Cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca? ¿Ustedes qué creen? Bueno, mire, en Génesis 5:32 dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Yafet. Y después, en Génesis 6:14-21, nos narra que en ese momento, cuando empezó el diluvio, Noé ya tenía 600 años. Entonces, más o menos, haciendo cálculos, Noé tardó 100 años en construir el arca. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Por allí, ¿qué dicen? ¿Cómo? Bueno, entonces dice, el arca en el... Un poquito más. ¿Quién da más? Bueno, les voy a contar. No, bueno, les voy a contar, dice la palabra. Entonces, en el arca, en el año 600 de su vida, o sea, Noé entró en el arca en el año 600 de su vida, el día 17 segundo del mes. Entonces, esto lo encontramos en Génesis 7:11. Entonces nos dice que cuando él tenía 600 años, en el segundo mes, el día 17, es decir, el 17 de febrero, aquí calculando en nuestro calendario, ¿verdad? Y ya después dice que Noé dejó el arca el día 27 del segundo mes del año siguiente. Por tanto, asumiendo un calendario lunar de 360 días, Noé estuvo en el arca aproximadamente 370 días. Calculando, más o menos duró un año y una semana, no, 10 días, más o menos calculando. Y ya después de esto, bueno, esas son preguntas random que uno empieza a leer la palabra y, pero ¿cuánto duró? Pero si la palabra dice que 17 y después 27 al siguiente año y al 600, al 500, uno empieza a cuestionarse, ¿no? Pero sigamos en la historia porque ya se me acaba el tiempo y pues yo quiero contarles un poco, igual la tarea es que ustedes sigan leyendo esta historia y profundice un poco más. Entonces, después de que pasó todo esto, envió Noé primero un cuervo o sea, sacó un cuervo para mirar si el agua ya había bajado. Después sacó
otra ave. ¿Usted cuál cree que es esa ave? Una paloma. Y imagínese que la palabra me cuenta que no la envió una sola vez, sino la envió 3 veces. Y la tercera, como siempre, es la vencida. Entonces, a la tercera vez, ellos ya pudieron pues salir del arca. Después de eso, Dios se acordó de Noé y le empezó a hablar de que iba a hacer un pacto. Un pacto. Isabelita, cuéntanos un poco de este pacto. El pacto fue que Dios le prometió a Noé que nunca más iba a volver a inundar la tierra con agua, y el símbolo para que Noé supiera que el pacto sigue en pie es el arco iris, que hasta hoy en día podemos seguir viéndolo. Isabelita, muy bien. Entonces, ¿cuántos de ustedes han visto el arco iris? Hermano, esto es una invitación a recordar ese pacto que hoy en la actualidad tenemos. Y un segundo pacto, ¿usted cuál cree que es? Jesús. Jesús de Nazaret, que murió por nosotros. Así que cada vez que veamos ese arco iris, recordemos que tanto Dios nos ama, mucho, inmenso. Entonces recordemos que tenemos un Dios misericordioso, porque por Él y por nuestras obras ya estaríamos eliminados, pero Él nos ama y quiere, y su voluntad es que estemos con Él y que lo busquemos a Él. Entonces hoy es una invitación a cada vez que usted vea ese arco iris, recuerde este pacto y el nuevo pacto que se hizo con su sangre. ¿Listo? Un aplauso al Señor. Bueno, estos son temas de verdad tan extensos, pero harto, que uno quisiera... Gracias, pastor. Uno quisiera un poco más de tiempo porque realmente son temas muy lindos, son temas que llevan una profundidad espiritual. No fue algo solamente físico que se hizo en algún tiempo, sino que trascendió para el resto de la humanidad, y no solamente, como dice la palabra, para este siglo, sino también para el venidero. Eso es algo que quedó por la eternidad. Mi esposito y yo preparamos un tema que también está en la Biblia y que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, y quiero que miren esto. Amorcito, ¿me pasa? No sé si, yo creo que sí, la mayoría saben qué es esto. ¿Es una maqueta de qué? El tabernáculo, muy bien. Yo quiero que pasen 1, 2 niños, 3 niños que estuvieron en las clases y me digan algo sobre el tabernáculo. ¿Cuántas partes tiene el tabernáculo? ¿Qué había en la parte de afuera? ¿Qué habían en las partes de adentro? ¿Quién quiere pasar? Rápido, porque el tiempo es oro. Por aquí. Suban. Dios lo bendiga. Para los que no me conocen, soy Juan Pablo Pava Guzmán. Para que sepan, en la Biblia dicen que el arca de pacto tenía 3 partes. El patio, que es esta parte, la que ven por fuera. El lugar santo, que es donde estaba el arca de pacto. Donde estaba una mesa de pan, un candelabro de oro puro y un altar y un altar de inciensos. Y también estaba el lugar santísimo, donde está el lugar donde está el arca de pacto. Y ya. Juanpis, cuéntanos qué estaba dentro del arca. ¿Qué estaba dentro del arca? Están los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná.
Listo, muy bien, muchas gracias, campeones. Adrián, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, preguntita para ellos, a ver si nos pueden contestar, porque esto fue según la clase que se les dio. Los elementos que habían en el atrio, que es en la parte de afuera, ¿para qué servían? Es a donde clasificaban a los animales. El atrio, donde estaba el altar de los sacrificios y una fuente de agua, eso servía para los sacrificios ante Dios, para que se laven las manos y los pies. Para ellos, un aplauso. Un aplauso. Muy valientes. Gracias, niños. Dios los bendiga. Ya se pueden sentar y prestar mucha atención. Bueno, nosotros realizando esta maqueta, que obviamente uno la mira y es como muy sencillita, pero pues siempre llevó trabajo, y nosotros la hacíamos y decíamos, de verdad que Dios es un arquitecto, o sea, nosotros haciendo esto tan pequeñito, pero el arca, así, no trajimos los datos como los trajo Dani, que tanto, aunque sí lo estuvimos leyendo, era demasiado grande, creo que eran de fondo, de ancho, eran de 20 metros y de hondo eran 44 metros, si no estoy mal. O sea, era grande. O sea, imagínense una casa de 12 por las que tenemos, 6 por 12. O sea, era el doble. Siempre era grandecito. Bueno, el tabernáculo cada elemento tiene un significado cristológico. Yo quiero que nos ubiquemos en Éxodo 24. Por favor, saque su Biblia, porque hoy es el día de la Biblia, ¿cierto? Yo creo que la trajeron. Por favor, abra Éxodo 24. Y como les dije, o sea, nosotros tenemos muy poquito tiempo para poderles dar un tema tan extenso, pero quiero que preste mucha atención, quiero que se concentre, por favor, que se desplace un poquito hasta el tiempo aquel en cuando empezaron a construir este tabernáculo. Dice la palabra en Éxodo 24, y si puedes leer ahí, hay un título que dice Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Resulta que Moisés y 70 ancianos, más 3 hombres más, que ahorita los vamos a leer, sacaron un tiempo para ir a buscar a Dios, porque Dios se lo pidió a Moisés. Y estando allí, Dios les dio una visión. Y voy a leer en el versículo 9, dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Dice el 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, o sea, sobre los ancianos. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron, o sea, obviamente, ¿no? Porque el cuerpo lo necesita. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí para que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. Listo, bueno, hasta ahí. Entonces, dice la palabra que fueron, ¿cuántos ancianos? ¿Cuántos? 70. 70 de los ancianos de Israel más 3 hombres más. ¿Qué quiénes fueron? Nadab, Abiú y Aarón. ¿Listo? Pero después, en el capítulo 25, dice que Jehová habló a Moisés nuevamente. Y dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de voluntad de su corazón.
Un poquito atrás dice que Dios le pidió a Moisés. Bueno, gloria a Dios. Entonces, aquí en el versículo 24 nos relata que Dios no mandó a esos 70 hombres ni a esos 3 hombres que acompañaban a Moisés, no los mandó a subir al monte, pero sí mandó a subir a Moisés, solamente a Moisés. Y allí, aunque ya les había dado una visión, porque dice que el piso, cuando estaban ellos 70 reunidos, dice que vieron que el piso era como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. O sea, ellos estaban viendo una visión, Dios les estaba regalando una visión. Y aquí entramos a pensar y a examinar y como a retener en el corazón que nosotros no tenemos un Dios limitado. Nosotros tenemos es un Dios de poder, ¿sí? Que se manifiesta hasta el día de hoy también con visiones, ¿cierto? Que se manifiesta hasta el día de hoy con poder. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando envió a Moisés a subir al monte de Sinaí, dice que le dijo a Moisés que pidiera al pueblo ofrenda, pero tenía una condición esta ofrenda. No era una ofrenda impuesta, no era una ofrenda que doliera. Dice en el versículo 2, di a los hijos de Israel, 25:2, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y aquí hay una lista. Voy a leerla rápido. Dice oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias, para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le dio un mandato a Moisés, ¿cierto? Moisés vio una visión, porque dice ahí que lo harás conforme a como yo te mostraré. Entonces no fue solamente como que Dios le dijo y que él escribiera, no, sino que le mostró. O sea, él tuvo una visión del tabernáculo que hay en el cielo. Entonces, bueno, pusieron por obra. Y ahí en esa visión, si ustedes leen, los que tienen la Biblia abierta, siguen unos títulos: el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, como nos hablaba Juanpis, el tabernáculo de oro, el tabernáculo. El 27 dice el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, aceite para las lámparas. ¿Listo? Y así. O sea, todo esto tiene una simbología que en la actualidad lo tiene una persona en especial. Y ya en el 31 nos habla que le dio el Espíritu Santo a 2 hombres para que construyeran todo esto, para que dieran, o sea, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo te he mandado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Bueno, lo llenó del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra del tabernáculo. Cuando Moisés estaba ya viendo la gloria de Dios, ¿cierto? Cuando bajó, se encontró, ¿qué leí ahí después? El becerro. ¿Quiénes tienen la Biblia abierta? Abran sus Biblias. Se encontró con que el pueblo había hecho un becerro de oro. Entonces ahí fue cuando Moisés cogió las 2 tablas de piedra que Dios mismo había escrito con su dedo y las lanzó y las rompió. O sea, del mal genio que le dio, las rompió. Resulta que ese becerro fue creado por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el ser humano
tiene la tendencia a crear dioses, ¿sí? Como no vemos a Dios físicamente, tenemos la necesidad de crear un Dios. Y muchas veces usamos cosas para aferrarnos a ellas. Puede ser el control del televisor, el celular, que eso es algo muy fuerte que está ahorita dando duro. Puede ser el dinero, pueden ser las amistades, pueden ser muchas cosas que buscamos cómo llenar vacíos y reemplazar la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Dios? Yo creo que también Dios se enojó. Y claro, obviamente, dice en el capítulo 33, la presencia de Dios prometida. Dios prometió su presencia y Dios lo cumplió. Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 33. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Estos eran los que vivían en esas tierras que fluyen leche y miel. Dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dice entonces la palabra que Dios le iba a enviar su ángel, pero Dios no iba a ir con el pueblo, porque Dios dijo, o sea, el pueblo se rebela y yo los consumo de una, entonces mejor no voy. Más adelantico dice, en el 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés estaba intercediendo por el pueblo de corazón duro, de cerviz dura, que buscaba dioses ajenos para llenar sus vacíos. Pero Moisés le recordaba a Dios, pero por favor, Señor, si yo he hallado gracia en tus ojos, este es tu pueblo, perdona a tu pueblo. Y dice el 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si mi presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta frase la conocemos todos, ¿no? Y está en una canción que la cantamos mucho. Entonces, el ser humano siempre va a buscar el pecado, siempre va a buscar estar lejos de Dios, porque esa es la naturaleza humana. Pero Dios siempre está proveyendo, proveyó un arca para salvar a la humanidad en ese tiempo. Proveyó la palabra de Dios que está por la eternidad. Nos proveyó una armadura espiritual y asimismo muchísimas cosas que hay en la Biblia, pero que el tiempo no nos da para poder recompilar todo eso. Y en esos tiempos nos dio el tabernáculo. Ahora, por favor vayan a Ezequiel 37, 26 y 27, rápidamente. Dice la palabra, ¿ya lo tienen? Dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Para cuándo? Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En esa época había un tabernáculo hecho por mano de hombres, aunque fue inspiración de Dios, lo hicieron hombres. Pero como ese tabernáculo en el cual se sacrificaban animales, ¿cierto? Se sacrificaban porque Dios dio permiso de animalitos sacrificados para expiar el pecado. El incienso lo hacían los humanos, todo fue hecho por manos humanas, pero nada, todo era extrínseco, por fuera, ¿cierto? Rituales, cada año la expiación de pecados, y el ser humano seguía igual. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí en Ezequiel, y hay muchas más profecías, pero lo que acabamos de leer en Ezequiel 37, 27, es que Dios enviará un tabernáculo, ¿cierto? Dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El tabernáculo era un lugar para que Dios se encontrara con el ser humano, ¿cierto? Y quiero que vayamos a Marcos 15, 34. Marcos 15, 34. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña,
le dio a beber diciendo: dejad, veamos a ver si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Aquí en el tabernáculo, quiero que veamos por un momento, como nos contó Juanpis, habían tres partes. Esta es la primera parte, que es el atrio, ¿cierto? Por aquí podía entrar el pueblo, podían caminar, traían sus animalitos, estaban ahí en sus familias. Los sacerdotes recibían los animalitos y los sacrificaban. No se alcanza a ver, pero bueno, ahí se ponían. Estaba de primeras el altar del sacrificio. Luego seguía la fuente, que era para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies para poder entrar al lugar santo. Bueno, ahí no se ve, aquí va la fuente. Y aquí detrás de este velo, detrás de ese velo está un lugar llamado el lugar santo, ¿cierto? Aquí no podía entrar el pueblo, solamente podían entrar los sacerdotes. Gracias, pastor. Podían entrar los sacerdotes y ofrecer en otro altar que había dentro un incienso para expiar los pecados del pueblo, para administrar la presencia de Dios. Y aquí también había la mesa de los panes, que era solamente para los sacerdotes, no para el pueblo, ¿cierto? Y estaba la lámpara de oro, ¿sí?, que representaba la presencia de Dios, el aceite, ¿cierto? Las lamparillas debían de estar constantemente encendidas, y eso es simbología del Espíritu Santo, ¿cierto? Se prendían con aceite de oliva. Detrás de esta cortina hay un velo, mírelo, un velo rojo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y yo creo que muchos han escuchado, ¿no? En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, que es donde habitaba la presencia del Señor. Dentro de esa arca del testimonio estaban tres elementos, que eran las dos piedras de los mandamientos, ¿cierto? El maná, que fue el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto, y la vara de Aarón, que reverdeció, una vara seca que le pidió Aarón a Dios: dame una señal de que tú me estás llamando y haz que la vara reverdezca. Y la vara reverdeció. Estaban allá en el lugar santo. Allá solamente podía entrar un sacerdote al año, uno, y tenía que entrar en total santidad, porque si entraba en pecado caía muerto de una vez, porque la presencia de Dios es santa. Entonces, si el sacerdote entraba ahí con pecado, pues él tenía en los vestidos unas campanillas, que cuando él andaba ministrando así, orando, las campanillas sonaban. Pero si después de un rato las campanitas no sonaban, él tenía un lazo amarrado, unos dicen que en la cintura, otros dicen que en el tobillo, pero él estaba amarrado para cuando dejaran de sonar. Entonces después de un rato lo jalaban y lo sacaban muerto, porque no podían entrar allá. O sea, todo el que entrara a recoger el cadáver ahí quedaba también, porque la presencia de Dios es santa. Este es el tabernáculo hecho con manos humanas. Este es el que hicimos nosotros, así en forma de maqueta. El que hicieron en aquel tiempo era mucho más grande, pero entonces como no podía pasar de ahí, era extrínseco, Dios quiso hacer algo intrínseco y nos ofreció un tabernáculo nuevo. Y yo quiero que vayamos a Apocalipsis, que es el último versículo que voy a leer, y mi esposito tiene unos apuntes también. Apocalipsis 21:3. Dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios se proveyó de cordero, de aceite. Dios se proveyó de ofrenda, porque Él ofrendó a su Hijo. Dios se proveyó de un tabernáculo real, que no solamente, porque el tabernáculo que hicieron ellos, no sé dónde estará, ya no existe, los enemigos lo destruyeron, qué sé, porque pues el pueblo de Israel entró en pecado y vinieron los enemigos y ¡pum! Entonces ya no existe, o de pronto existirán algunas cosas, quién sabe. Existe lo que está escrito en la Biblia, existen las maquetas que hemos elaborado, pero realmente ese tabernáculo ya pasó, porque era hecho por manos humanas. Pero este tabernáculo que Dios nos deja es por la eternidad. Entonces, bueno, hasta ahí mi esposito les va a comentar algunas cosas, y luego de eso
Vamos a orar para que el Señor nos ayude a pasar de ese lugar santo, que es donde estamos ahorita, ¿cierto?, a ese lugar santísimo, que es la presencia del Señor, esa presencia real. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, ya mi esposita Rosa. Yo también iba a comentar cosas. Solamente 3 puntos, no me voy a extender. El tabernáculo simboliza a Jesucristo. Ya vimos por qué, ¿cierto? El cordero, ¿cierto? ¿Quién cree que Jesús es el cordero? Sí, ¿cierto? Ya no hay más sacrificios, ¿sí? Ya no más tenemos que ir al altar a hacer sacrificios, porque como dice en Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Amén, gloria a Dios, eso lo dice. Y otra cosa que quiero hacer énfasis también, que Jesús es la puerta. Así como el tabernáculo tiene solamente una puerta, vimos que el arca de Noé también tenía, ¿cierto que solo tenía una sola puerta? Una sola puerta. Así es con Jesucristo. Jesucristo es la única puerta para llegar al Padre. Él lo dice en Juan 1, lo dice en Juan 10:9. Voy a leerlo. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Gloria a Dios. Le damos ya. Me faltó un apuntecito ahí pequeñito. La Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. O sea, si hubiera sido por mano humana, lo hubiéramos rasgado de abajo para arriba, porque era un templo muy alto. O sea, un velo hasta allá, imagínense. Pero se rompió de arriba hasta abajo. O sea, que Dios mismo fue el que abrió esa puerta para que pasemos al lugar santísimo. Y algo que mi esposo me dijo, que yo dije, ¿qué connotación tiene que sea vertical? Porque podía haberse roto así, ¿cierto? Pero yo le dije, ¿qué connotación tiene? Dijo, pues porque la comunión con Dios es vertical y con los prójimos es horizontal. Entonces, era eso. Dale un fuerte aplauso al Señor, amados hermanos. Bueno, ¿aprendió o no aprendió? ¿Cómo le fue este mes de la Biblia? Bueno, le voy a hacer preguntas. ¿Está listo? Es broma. Me gusta mucho el tabernáculo. Vamos a orar en este momento. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, al versículo 6 dice: